Ya, ahora sí estoy grabando, Cristian. Muchas gracias, hombre. Bueno, entonces les comentaba a ustedes, un momentico, yo organizo acá que sí tengo unas ventanas abiertas. Ya. Y ahora sí. Listo. Entonces, bueno, para el análisis funcional necesito establecer las funciones primarias y las funciones secundarias. Las funciones primarias las establezco a través del método de la caja negra. Este método de la caja negra permite establecer esas funciones a través del análisis del proceso de los elementos de entrada, cómo esos elementos son transformados por el producto y luego se convierten en unos elementos de salida. ¿Sí? Entonces, básicamente, analizan todo este procedimiento. Un ejemplo de esto. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo aquí en el centro tuviera un elemento, un producto, cuya función principal fuera licuar pulpa de fruta, entonces aquí tendría como elemento de entrada pulpa de fruta, azúcar, agua, hielo y energía, ¿sí? Que es la energía que va a utilizar el producto para poder licuar todo eso. Entonces, esto entra, todos estos productos ingresan al producto y finalmente terminan saliendo convertidos en jugo de fruta, pero adicionalmente también en los desechos que se generaron de la pulpa de fruta. Entonces, cuando yo analizo esto de esta manera, yo puedo entender que el elemento que hay acá tiene la función primaria de licuar, ¿sí? Entonces, ahí acabo de hallar la función principal. Por supuesto, este ejercicio es mucho más difícil cuando uno mismo es el que se está inventando el objeto. ¿Qué les quiero decir con eso? Pues que cuando la propuesta es mía, pues voy a tener dificultades porque en establecer esta función principal, porque precisamente lo que tengo que tratar de pensar es cómo estos elementos de entrada sufren un proceso de transformación, es decir, cuál es el proceso de transformación que están sufriendo esos elementos acá, ¿sí? Es una incógnita para convertirse en estos elementos de salida. Entonces, para eso utilizo la metodología de la caja negra. Entonces, ahora viene las funciones secundarias, cómo las detecto. Entonces, las funciones secundarias las hago a través del método de la caja transparente. ¿En qué consiste este método? Si previamente yo tenía un objeto que está cubierto con una caja negra, entonces lo que voy a hacer ahora es quitar esa caja negra y empezar a visualizar qué partes conforman a ese objeto, es decir, qué macrocomponentes conforman a ese objeto y cuál es la función que cumple cada uno de los macrocomponentes. Siguiendo con el ejemplo del objeto o el producto que sirve para licuar, entonces aquí tengo digamos, tengo un análisis o tengo que analizar que obviamente esa pulpa de fruta, el María, agua, eh, María, el, esa pulpa de fruta, el agua, el azúcar, el hielo, no entran todos, perdón, la energía, no entran todos a la misma parte. Entonces es probable que los 4 primeros que hablé sí ingresen a una parte que contenga esos elementos. Y dentro de ese contenedor también va a haber otra parte, ¿sí? Que cumple otra subfunción, que es triturar esos elementos. Pero también esa parte que está triturando esos elementos está conectada con otra parte o con un mecanismo que permite convertir, por ejemplo, la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en la energía rotacional para poder picar esa fruta. Y los elementos de salida, por ejemplo, en ese elemento que contiene la fruta, están saliendo también porque cuando yo genero, digamos, el jugo de fruta, estoy sacando de ese elemento, no del motor, sino del elemento que contiene las frutas, estoy sacando el jugo, al igual eh, que la pulpa de fruta o los desechos de la pulpa de fruta. Y también ahí tengo que entender que, por ejemplo, la energía que está ingresando al producto no está ingresando al vaso, al elemento contenedor,
ni está ingresando, por ejemplo, directamente al motor o a la parte que convierte la energía eléctrica en energía rotacional, sino también a un elemento que hace o cumple la función de un interruptor, es decir, de permitir el paso de la energía. Entonces, cuando yo analizo todo esto, puedo encontrar las funciones secundarias, que son las funciones que unidas entre sí, que están siendo cumplidas por diferentes macrocomponentes, me van a llevar a desarrollar la función principal. Entonces, otro ejemplo acá, para que ustedes lo vean cómo es el desarrollo de caja negra y caja transparente. Supongamos que yo tengo unas latas como input, ¿sí? Como elemento de entrada. Tengo estas latas. Y estas latas se van a convertir en latas trituradas, llaves removidas y en el líquido de latas que sobra, ¿sí? del proceso. Entonces, yo tengo que averiguar cuál es la función principal aquí a través de la técnica de caja negra, cuál es la función principal de este objeto. Yo tengo aquí latas y aquí me salen latas trituradas ya removidas y el líquido de las latas. Quiere decir que este proceso que está llevando a cabo, se está llevando a cabo con este input, es una trituración de latas. Entonces, el objeto va a tener como función principal triturar latas. Pero entonces cuando quito la caja transparente voy a ver cuál es el proceso que sufren esas latas para que estando en este estado se terminen convirtiendo en esto. Bien, entonces para eso voy a analizarlo en este segundo gráfico que es la caja transparente. Entonces levanto la caja y puedo observar cuáles son las subfunciones que hay. Entonces ingresan las latas, pero ¿a dónde ingresan las latas? Entonces ingresan a un elemento, ¿sí? Que es este de acá, que permite alinear las latas o que cumple la función de alinear las latas. Entonces, mire, esto debe estar expresado en funciones. Verbo de acción acompañado de un sustantivo, alinear las latas. Bien. Después de que las latas son alineadas, entonces viene otro elemento que a través de un input de fuerza, ¿sí? Una entrada de fuerza, me permite agarrar una lata. Aquí nuevamente estoy hablando de un objeto que cumple la función identificada a través de un verbo de acción acompañado de un sustantivo. A la vez, en la misma línea de tiempo, después de que la lata es alineada, también hay un elemento que a través de un input de fuerza, ¿sí? De una entrada de fuerza, que es esta de acá, agarra la llave. Con la llave de la lata me refiero a la cosita con la que uno abre las cervezas o las gaseosas. Entonces agarra esa llave, luego de agarrar una lata, aquí arriba entonces viene otro elemento u otro mecanismo que comprime una lata, también con un ingreso de fuerza, y aquí se está generando el primer subproducto de los outputs, que es el líquido de las latas. ¿Sí? En el momento en que yo comprimo la lata, ahí mismo se genera, sale como residuo el líquido. Luego aquí entonces viene una parte que con fuerza, con un input también de fuerza, entonces remueve esa llave y aquí se genera el segundo componente de los outputs o de las salidas a través de otro elemento de la máquina que expulsa la llave. Entonces genera las llaves removidas. Y finalmente tenemos otro elemento que con fuerza cumple la función de triturar esa lata, ¿sí? Con un input de fuerza. Luego expulsa la lata o los pedazos de las latas y salen las latas trituradas. Entonces, ¿qué puedo notar yo aquí? Y esto es para que ustedes lo tomen como ejemplo de cómo debería ser el proceso de caja transparente. El proceso de caja transparente debería tener los siguientes requisitos. Primero, los inputs deben estar relacionados con los outputs a través de ¿qué? De las subfunciones. Y segundo, todas las subfunciones
deberían estar relacionadas también entre sí para poder convertir el input en los outputs. Si usted ve aquí este diagrama, está notando que las latas entran a una parte, la fuerza se está aplicando en algunas funciones o en algunas partes que cumplen esas funciones, y las funciones también están conectadas entre sí para poder convertir esto. Entonces, lo que no puede haber aquí es, por ejemplo, una entrada donde yo digo, donde yo coloco acá, por ejemplo, energía. ¿Sí? Entonces, esa entrada de energía, entonces viene acá, por ejemplo, a través del proceso y entra aquí. Y sí, pero ¿a dónde entró? Esa energía está conectada con qué. No, mire que ahí no está conectada con nada. Entonces, esto no puede ser un elemento que recibe energía y esa energía no la está transformando en nada. Entonces, debería haber un proceso que a través de la energía, por ejemplo, alinee las latas. ¿Sí? Entonces, en esta misma parte, ¿qué puedo entender yo acá? Que esto es un mecanismo que a través de la energía eléctrica y coge las latas y las alinea. ¿Correcto? Entonces, lo importante aquí es que tengan presente que los inputs no pueden estar puestos, es decir, no pueden estar sin conexión con ninguna función. Ellos deben estar conectados por lo menos a una función. Y que las funciones también deben estar conectadas entre sí con otras funciones para poder generar todo esto. Mire que esto tiene un ciclo que se está cumpliendo desde la entrada hasta la salida, donde se está mostrando o se está evidenciando el proceso de transformación. Eso es lo que Profe, eso es lo que debe mostrar la acá transparente. Sí, pregúnteme. una pregunta. ¿Uno puede unir esas dos funciones, digamos, comprimir la lata y triturar la lata con esa línea verde, decir que los dos sacan líquido de latas? Pues porque normalmente, pues cuando se comprime una lata no sale completamente el líquido, sino que al Sí, claro, triturarla, pues puede salir más. también, sí es válido. Es decir, eso, digamos, porque el planteamiento de este ejemplo fue así, pero eh, perfectamente yo pude haber omitido también esta, ¿sí? La pude haber borrado, porque sí, mal que bien el hecho de comprimir, o bueno, no esa, sino la de comprimir la lata, más bien, que es la pregunta que te entiendo. O sea, quitar esta y después de agarrar la lata se tritura la lata con compresión, a través de Ujú. compresión, y esta vendría aquí. Vale. Entonces depende cómo esté planteada la parte. ¿A qué me refiero? A que dentro de este proceso yo estoy mostrando cada una de las subfunciones que me permiten generar, convertir estas latas en estos procesos, en estos outputs procesados. ¿Sí? ¿Hasta ahí soy claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está todo claro. Claro, Listo. claro. Bueno, bien. Entonces sigo por acá. Sí, profe, se entiende bien. Listo, bien. Entonces sigo por acá. Bueno, una vez que el grupo de diseño, o sea, las personas que están haciendo las alternativas, determina y analiza las funciones y subfunciones, lo que hacemos es organizarlas de una forma clara y lógica para complementar el análisis con las implementaciones, es decir, con esos mecanismos. Mire que aquí nosotros previamente estábamos hablando era de funciones, ¿sí? Agarrar lata, alinear lata, agarrar llave, remover llave, expulsar llave. Todas son funciones. Esto debe estar expresadas en funciones. Y lo que voy a hacer en este punto es relacionar esas funciones, esas subfunciones, con objetos, objetos o mecanismos que me permitan desarrollar o llevar a cabo esas funciones. Por eso se llaman implementaciones, porque son mecanismos que me llevan a implementar esas determinadas funciones. Entonces tengo este método que se llama el árbol de funciones y medios, o el análisis de, perdón, el árbol de análisis de funciones y medios. Entonces, ¿qué dice esto? Este árbol de funciones y medios permite generar que con la función principal, que es triturar latas, yo empiece a generar las implementaciones o empiece a proponer de qué manera implementar esta función. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo voy a triturar latas, sí, lo voy a hacer a través de un mecanismo,
¿sí? Entonces, a través de un medio mecánico. Si yo quiero establecerlo a través de un medio mecánico o a través de una implementación mecánica, quiero ejecutar esta función, debería encontrar objetos o mecanismos que me permitan aplicar la fuerza humana, generar ventaja mecánica sobre esos mecanismos para poder transferir fuerza a un mecanismo y desarrollar la triturada de las latas. Entonces aquí estoy generando básicamente el planteamiento de una trituradora de latas a través de medios mecánicos que me permitan aplicar fuerza humana para generar ventajas mecánicas y transferir fuerza a los mecanismos. Entonces esa es una propuesta. Puede haber otra propuesta donde yo resuelva una trituradora de latas eléctrica a través de un medio eléctrico o a través de una implementación eléctrica. Entonces, a través de la implementación eléctrica necesito usar motores eléctricos que me permitan transferir torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal que sea el que comprima las latas y que me permita utilizar sensores e interruptores para poder saber cuándo la lata ya fue comprimida y que la máquina vuelva otra vez a permitir entrar otra lata. Entonces, por ejemplo, los motores eléctricos yo puedo utilizar adicionalmente otras implementaciones. Es decir, una implementación de un motor eléctrico es que sea alimentado por toma corriente o alimentado a través de una batería. Y lo mismo en los sensores o interruptores. Pueden ser sensores mecánicos que funcionan a través de un medio mecánico o a través de un medio electrónico. ¿Sí? Entonces, esa sería una segunda propuesta del objeto. Y una tercera propuesta, así como pueden haber 4, 5, 6, las que sean, es hacer una trituradora de latas hidráulica, o sea, a través de un medio o una implementación hidráulica que necesita una bomba hidráulica como implementación. Esa bomba hidráulica puede ser a través de un medio manual o eléctrico. Esa bomba eléctrica me va a permitir como subfunción transferir fuerza y movimiento al mecanismo triturador. Y también necesita usar sensores e interruptores que pueden ser mecánicos o electrónicos para detectar cuando la bomba hidráulica hizo su tarea y vuelva otra vez a abrirse para permitir el acceso de diferentes latas y volver otra vez a triturarlas. Entonces, ¿esto en qué se convierte? En un árbol o en un esquema que está relacionando las funciones principales y secundarias, que entiéndase funciones todas las que vienen así encerradas en blanco, todas estas, y las está relacionando con qué? Con la manera de implementarlas, que puede ser un mecanismo, puede ser a través de la electricidad o a través de un fluido. Y a su vez, cada una de estas subfunciones también está planteándose la manera de utilizar un medio o una implementación de acuerdo a cada una de las partes o funciones que se están proponiendo. Entonces, esto es lo que muestra este gráfico. La relación entre el objeto, cuáles son los macrocomponentes que tiene ese objeto y cómo estoy resolviendo yo las diferentes funciones a través de mecanismos, a través de electricidad o a través de un fluido o a través de el aire, por ejemplo, si fuera una propuesta de una trituradora de latas neumática o bueno, electrónica o lo que sea. Entonces, bueno, ¿soy claro hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, bien. No, ninguna. Pues, profe, yo entiendo que hay que hacer eso, son todas las posibilidades para que eso cumpla con su función, ¿no? Es como organizar por cada área donde va, digamos, el producto a diseñar la función.
un organigrama de funciones y subfunciones. Me parece, profesor, muy interesante el ejercicio de escribir el funcionamiento de la máquina, el dispositivo, lo que se está haciendo, hacerlo, escribirlo en párrafo, para después sí poder armar ese árbol de funciones. Profe, no te escuchamos. Aún no se te escucha, profe. Sí, aún no se te escucha, profe. Te amo. Estamos activos en la clase, ¿no? Claro, está silenciado. Ah. Aún nada. No, bueno, chicos, entonces, como lo que entendimos de la caja, entonces sigamos. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, ya. Bueno, listo. Es que está Ahí sí, ya. malanga el micrófono de los audífonos. Pero bueno, listo. Entonces les estaba explicando aquí que el árbol de funciones y medios lo que hace es relacionar las funciones que ustedes encontraron dentro de la caja negra y caja transparente, que aquí están expresadas en funciones, y las relaciona con la manera de implementarlas. Es decir, define o intenta definir a través de qué medios quieren implementar ustedes las funciones o a través de qué mecanismos quieren implementar ustedes las funciones. Mecanismos o partes, ¿no? Porque pues estamos hablando de que un motor es una serie de partes o un montón de partes que están unidas como microcomponentes, formando un componente macro que tiene una función que la función del motor es rotatoria. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere, a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ustedes van a tener que, y aquí como paréntesis pues del tema de la entrega, lo que ustedes me van a tener que entregar para la próxima clase? Como parte de como parte de la entrega relacionada a la rúbrica de la semana 9. Un momentico, ya abro la rúbrica aquí. Mami, que ya le quedó el celular, dígale que ahora que papá está bañando. Se lo puse a cargar. Entonces, bueno, dice por acá, como la rúbrica, de acuerdo a la rúbrica que vamos a evaluar, esto es lo que van a... todos estos componentes que tienen el tema 9 son los componentes relacionados a las alternativas, pero los componentes 10 son estos. Mire, realiza un proceso de análisis de caja negra en el que evidencia la función global y unas entradas y salidas coherentes con la función global, ¿no? Realiza un proceso de análisis de caja transparente que evidencia las subfunciones y las relaciona con sus entradas y salidas. Y presenta un diagrama de análisis de árbol de funciones y medios en el que evidencian los medios y funciones. Entonces, ¿cómo viene el tema de la rúbrica? Ustedes arrancan el proceso con el concepto de proyecto. ¿Sí? Esta es la parte grupal. Entonces, ustedes hacen el concepto de proyecto, que fue el que les mostré al principio de la clase con que estaba estructurado con esos 10 componentes, ¿sí? Que el que define el producto, los materiales, la tecnología, cómo se usa, quién es el usuario, bueno, bla, 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 todo eso. Ese es este punto, ese lo definen en grupo. Y a partir de allí, cada uno de ustedes me va a presentar 2 propuestas, es decir, por cada integrante de cada grupo me van a presentar 2 propuestas. ¿Cómo las van a presentar? Van a presentar 2 ideas que sean diferentes de las del grupo y las van a representar con la información para explicar esas ideas en función de ese concepto que ustedes generaron acá.
¿Cómo van a presentar esas ideas? Van a presentar un dibujo en perspectiva de la alternativa y 2 vistas del dispositivo, es decir, un gráfico o un dibujo desde diferentes partes. Dentro de ese gráfico también, o ese dibujo, también debería haber relación con el usuario. O sea, que ustedes muestren cuál es la relación, no solamente proporcional de tamaño, sino, por ejemplo, cómo se utiliza o cómo lo debería utilizar un usuario. Entonces, si, por ejemplo, usted está pensando un producto como que fuera como una calculadora, pues no necesita dibujar todo el usuario. Simplemente dibuje la mano o los dedos para uno ver la relación proporcional entre el objeto y el usuario. Acá presenta un gráfico de la alternativa que explica el funcionamiento o mecanismos de funcionamiento del dispositivo. Entonces, oído acá. Estos 3 primeros, ¿sí? Este de aquí, este de acá y este de acá, me van a hacer el desarrollo de las 2 alternativas por cada persona. Pero en este punto, cada uno de los integrantes del grupo va a escoger una de las 2 alternativas, va a seleccionar la que más le guste o la que mejor crea que puede solucionar la problemática y le va a hacer este desarrollo de acá. Presenta un gráfico de la alternativa que explica el funcionamiento o mecanismos de funcionamiento del dispositivo. Entonces aquí usted va a presentar un gráfico como por ejemplo esto que le voy a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, esto es un gráfico, por ejemplo, de una alternativa de lo que yo le pido, ¿sí? Que usted dibuje el gráfico, mire que aquí tiene diferentes partes, aquí de pronto falta la relación con el usuario, pero sin embargo la están viendo. Entonces, mire, aquí yo puedo saber que esta parte señaladita acá, aquí es donde se colocan los audífonos, que aquí es el botón de encendido, que aquí es donde se coloca la SIM card, que aquí es donde suena o tiene el auricular. Esta es la cámara para las selfies. Este es el silenciador de llamada. Bueno, todas las partes así. O sea, que yo pueda entender cómo se maneja o cómo funciona. ¿Listo? Es un gráfico más o menos así. Obviamente con la relación con el usuario. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Se puede usar herramientas de diseño? Digamos SolidWorks o AutoCAD o algo Sí, así. claro. Si usted, pues yo no los quiero limitar creativamente porque, o sea, si les digo acá no tiene que hacerlo en Solid y qué pasa con el que no sabe manejar Solid. Pero si ustedes saben manejar, háganle. Yo no tengo problema. O sea, lo digo es porque esto lo pueden hacer, por ejemplo, de esta manera también. De hecho, aquí les voy a mostrar una página que se llama CoreOfloat, esta, donde ustedes pueden, a través del proyectos, a través del enlace proyectos, por ejemplo, buscan productos de diseño industrial y por acá van a notar, mire, algo como esto es lo que yo estoy buscando. Un momentico lo coloco más pequeñito. Ahí. Entonces, mire, por ejemplo, esto es un gráfico de una propuesta, pero esto ya me da a entender a mí varias cosas. Me da a entender, por ejemplo, que aquí se agarra, que esto es como un cepillo, ¿sí? Que aquí se puede llenar de jabón. Mire que él tiene una flechita aquí que me dice llene de jabón. Puede presionar esto para que salga el jabón, ¿sí? Esto es como de silicona o blando, que por acá se puede llenar, por esta partecita de acá. Aquí sale obviamente el jabón. Sí, mire que el mismo gráfico es un boceto que está bien elaborado, pues que no tiene color ni nada, pero está bien elaborado y se entiende la propuesta. Entonces, lo que yo busco es algo así, ¿sí? Que ustedes me puedan explicar la propuesta señalando las diferentes partes y los diferentes detalles que tiene. ¿Listo? Entonces, más o menos algo así me imagino yo. Igual ustedes pueden buscar aquí diferentes tipos de objetos. Mire, por ejemplo, estos objetos que están mostrando el contexto con el usuario. ¿Sí? Esta es la relación tamaño con el usuario y la forma de uso. Obviamente estos son fotos, pero pues eso lo graficarían ustedes. Y mire que aquí hay unos bocetos también que me señalan las partes. Entonces, este tipo de cosas es las que yo busco, ¿sí? Como que se generen cosas así. Si ustedes saben o lo saben hacer a través de software de diseño, claro, lo pueden hacer y como ustedes quieran.
Entonces, bueno, ahí les dejo esta página que se llama coroflot.com como de muestra. Entonces, de esas, les decía, de esas dos alternativas van a escoger una y a esa le van a hacer un desarrollo adicional, que es presentar el gráfico que explique el funcionamiento o mecanismos de funcionamiento del producto. Y este punto de acá de presentar una explicación vinculada a los bocetos, dando cuenta de los elementos utilizados por medio de los cuales la alternativa de solución responde al concepto de diseño. Lo que van a hacer es que, como ustedes tienen esos bocetos, cada uno de ustedes me va a grabar un videito de una duración no máxima a 2 minutos. Puede ser un videito de 2 minutos, o ojalá sea menos de 2 minutos, donde me expliquen las dos propuestas. ¿Sí? Las dos propuestas que tienen. Mire, de aquí se prende, profe, de acá se le pone las pilas, esto rota y limpia aquí tal cosa, por aquí se le pone el jabón, o por aquí entra el agua, o no sé qué, o aquí se O sea, conecta la explicando energía. explicando el boceto, el diseño del Correcto, boceto. explicando el boceto, entonces usted lo puede ir señalando las partes con un lápiz, así, listo, lo que quieran. Entonces ustedes graban el videíto y ese videíto es el que me suben en la carpeta del enlace que les compartí. ¿Listo? A través de UAU virtual, perdón, a través del correo electrónico, yo les coloqué a ustedes un correo. Lo del Drive. Ajá, el del Drive, exactamente. Una pregunta, y si no, digamos que si un proyecto está basado más en un servicio que en un producto. Acuérdese que el proyecto formativo integrador debe incluir no solamente, o sea, debe incluir un hardware, porque si es ¿cómo se llama? Un servicio, pues ese servicio debe generarse a través de algo, de algún objeto. Entonces, tiene que pensar en un objeto. Entonces, bueno, les explicaba acá, grupo 53, ustedes le dan clic ahí y aquí está la carpeta entrega 2. En los archivos de la semana 9 me van a colocar lo que les estoy diciendo, lo de los bocetos. Aquí están por grupos, lo de los bocetos o el video pues de los bocetos. No lo estoy obligando a que tenga que ser video, simplemente les estoy dando ideas o iniciativas para que ustedes puedan generar eso. Muchachos, nuevamente se va a acabar aquí el tema, entonces otra vez vuelvo a dar el enlace mejor dicho, todo el mundo tiene claro el enlace para conectarse ahorita, ¿no? Sí, está en el correo igual. Listo, bueno, entonces vuelvan otra vez a ingresar que voy a dar por terminada esta sesión para volver a conectarnos.